¿Sabes esa sensación, ese subidón de energía cuando escuchas a alguien que te inspira con su historia? Hola, soy Eli y hoy empiezo esta nueva aventura, un podcast sobre mujeres que inspiran y que son referentes en el ámbito tecnológico o desarrollo profesional. She Has a Voice podcast, a story about women of strength and her journey in tech. En este primer podcast entrevistamos a Concha Monge, una investigadora especializada en robótica y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy nos contará qué tiene que ver el brócoli con la robótica, cómo ser asesora en Hollywood y por qué los robots del futuro serán blandos. Aparte de ser una gran científica, me hace especial ilusión que sea nuestra primera invitada en esta aventura, porque Concha también le dedica mucho tiempo a la divulgación científica y a la visibilidad de las mujeres. Ha participado en TED Talks, también en el Instituto de la Mujer y en programas de radio y televisión. Así que, Concha, muchísimas gracias por unirte a esta aventura y bienvenida. Un placer, no podía decir que no porque me lo pusiste como muy tentador y muy suculento, así que yo encantada de estar aquí charlando contigo un ratito y ojalá interese al público, seguro que sí. Segurísimo. Concha, ¿qué es la robótica? Uy, pues esta es una pregunta un tanto difícil de responder. Pero bueno, yo me voy a tirar aquí el pisto y te diría que casi que la podríamos definir como el arte de darle vida a un cuerpo inerte, ¿no? Porque básicamente es lo que hacemos los que nos dedicamos a la robótica. Partimos de una estructura mecánica y le damos vida más allá del movimiento, ¿no? Por supuesto, el movimiento es lo primero que debe producirse en un robot, sea de la índole que sea, debe ser estable, debe mantener un equilibrio, sino que ahora, más allá de esto, se le exige que tenga pensamiento casi, ¿no? Por lo menos una inteligencia artificial, como ya sabemos, suficientemente sofisticada como para que, pues más allá de que esa inteligencia le permita mantenerse en equilibrio, que es para lo que primordialmente, en mi caso, yo utilizo la inteligencia artificial, pues para que haya una interacción humano-robot, una interacción social cada vez más atractiva entre el humano y la máquina, ¿no? Porque al final, como humanos que somos, si nos vamos a relacionar con las máquinas, lo que queremos de las máquinas, más allá de que se caigan o no, nos valen que estén sentadas, es que nos entiendan, nos escuchen y nos respondan y nos acompañen. Y eso requiere de una inteligencia artificial muy sofisticada. Entonces, ¿qué tiene que ver el brócoli con esta definición de la robótica? Bueno, el brócoli lo que tiene es que es un fractal, ¿no? Depende de qué brócoli, de qué tipo, ¿no? El romanesco, por ejemplo, sí que si tú lo observas ni siquiera al microscopio, si le echas un vistacito, verás que su morfología se constituye de unos elementos que a distintas escalas se repiten, ¿no? Y eso forma la estructura del brócoli. Y bueno, esta capacidad de formar estructuras basándote en replicar una unidad geométrica se utiliza también en la robótica, ¿no? Tiene que ver con la robótica, pero con muchas otras cosas. Bueno, en mi caso, digamos que yo hice una tesis doctoral sobre un concepto que se llama control fraccionario y aunque no está del todo relacionado con los fractales, ¿no? Pero bueno, eso me llevó al fractal y a investigarlos un poquito y descubrir que incluso nuestro ojo, si hiciéramos un zoom, pues también tiene una estructura fractal, ¿no? Y entonces es como entrar en una geometría y dentro de ella ves la misma y dentro de ella ves la misma, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un millón de aplicaciones de esto, ¿no? Podríamos hacer un robot donde bueno, pues sus partes fueran, simetrías, o perdón, geometrías que se repiten, ¿no? Bueno, tiene una serie de ventajas. Tampoco es obligatorio que tengamos que usar fractales para todo, pero bueno, hay mucha teoría detrás y mucha aplicación, ¿no? Qué guay. Hablabas de tesis doctoral y me gustaría preguntarte por qué decidiste dedicarte a la robótica y cómo llegó la robótica a ti. Bueno, llegó
llegó de una forma circunstancial, ¿no? Bueno, no tan arbitrariamente porque yo estudié ingeniería y bueno, pues dentro de la ingeniería ya cuando yo hice la tesis, yo la leí en 2006, pues ya la robótica de alguna manera estaba muy presente en las ingenierías y empezaba a vislumbrarse que iba a haber una necesidad de estudiarla, ¿no? Ahora ya hay grados en ingeniería robótica, antes no, cuando yo estudiaba. Pero bueno, hice una tesis doctoral, mi formación es en electrónica y luego hice una tesis doctoral en ingeniería industrial y en esa tesis toqué o trabajé con una plataforma de robot blando, era una varilla blanda, básicamente, Vale. que se movía con un motorcito y esa varilla tenía cargas en el extremo. Y la idea era que esa varilla, pues al moverla, al posicionarla, independientemente de esa carga que tuviera en el extremo, pues no se doblara más de la cuenta, ¿no? Y bueno, pues desarrollé unos controladores, unos algoritmos para evitar que eso pasara, ¿no? Compensar esa inercia de manejar un peso pesado con una varilla blanda, flexible. Entonces, bueno, este fue mi primer contacto con la robótica, porque estas estrategias de control las apliqué a otras muchas cosas que nada tenían que ver con la robótica, un tanque que se llenaba y vaciaba de agua, en fin, un motorcito, bueno, varias cosas, pero esto me atrajo bastante. Y bueno, pues además fue lo que me abrió luego las puertas a entrar de profesora visitante a la Universidad Carlos III de Madrid, porque salió una convocatoria, mandé el currículum y justo era para un departamento donde el grupo principal de investigación es en robótica. Vieron que tenía esta publicación de un robot blando controlado con mis controladores y al final pues me seleccionaron, ¿no? Y a partir de ahí empezó la aventura con los robots. Qué guay, felicidades. Qué aventura. Muchas gracias. ¿Qué es un robot blando? ¿No? He escuchado, ¿no?, que hablabas de esta varilla, ¿no? También he leído que dices que es el futuro, pero ¿qué es en realidad un robot blando? Bueno, generalmente los robots tienen, como hemos hablado antes, un cuerpo que está compuesto por elementos que generalmente son rígidos, son eslabones que se unen entre sí con la articulación. Básicamente es como un cuerpo humano, ¿no? Tenemos un brazo, un antebrazo y la articulación mueve los dos elementos entre sí, ¿no? Si sumamos todas esas articulaciones, tenemos el conjunto de movimientos globales que hace un robot y eso se les llama grados de libertad, ¿no? Cuanto más motorcitos, más grados de libertad y mejor es el robot, ¿no? Pero sí que es cierto que al ser rígido, pues hay ciertos movimientos que no se pueden hacer, ¿no? O, por ejemplo, hay entornos en los que el robot no puede operar, un entorno confinado. Imagínate lo que es meter pues, una serie de eslabones conectados entre sí en serie por una tubería. Pues al ser rígido se atascará. Sin embargo, si fuera algo blando, ¿verdad?, pues que absorbe el impacto, absorbe la vibración, pues podríamos de una forma mucho más robusta hacer esa tarea de inspección, por ejemplo, en un entorno confinado, ¿no? Entonces, al final, el robot blando, el concepto es el mismo, es un cuerpo mecánico, pero esa mecánica, digamos, se suaviza, se alivia con materiales que son blandos, ¿vale? Entonces hay una lucha, pero ese mundo de los materiales, la ciencia de los materiales es apasionante y cada vez más el robot deja de ser el elemento rígido que hace daño si golpea o que es inútil si hay una tarea que requiera mayor adaptación al entorno y pasa a ser necesario que tenga esa característica blanda, ¿no? Qué guay. Entonces, entiendo que hay como muchísimas disciplinas, ¿no?, que alrededor de la robótica. Hablabas de ingeniería de materiales, ¿no?, inteligencia artificial, hasta imagino que aspectos más creativos. Por supuesto, pasas desde la física, la mecánica, la electrónica, hay mucha electrónica, hay informática, hay que programar, todos los algoritmos que finalmente gobiernan al robot en su movimiento, en su pensamiento, vamos a llamarlo así, en su inteligencia. Y como bien dices, bueno, tenemos físicos, tenemos de todo en el laboratorio, o sea, somos un grupo multidisciplinar, pero también la parte creativa, ¿no? Yo creo que es fundamental. Hay que afrontar el diseño del robot pensando en la tarea que vas a resolver, pero de una forma creativa, resolverla como no otros lo han resuelto antes. Y sobre todo cuando además haces robots para la interacción, tienes que hacerlos que gusten al público, ¿no?, que generen empatía, ¿no? Por ejemplo, un robot social, evidentemente, tiene que tener un aspecto
que llamen la atención, ¿no? En eso también la robótica blanda aporta muchísimo, ¿no? Yo siempre menciono este ejemplo que me encanta del corto de Pixar de los flexos, ¿no? Fíjate cómo, por qué es tan entrañable y por qué transmite tantísima emoción, ¿no? Es la mamá flexo grande con el flexo Sí. pequeñito que bota en la pelota y finalmente se rompe la pelota y puedes ver como el flexo bebé, digamos, está totalmente apenado porque se le ha roto la pelota y mira a su madre, ¿no? Y te enternece. ¿Y cómo puede ser que un objeto que no tiene ni ojos ni boca, que es el primer recurso que utilizaríamos para transmitir la emoción, transmita esa emoción, ¿no? Evidentemente es porque el cuerpo, porque hay un lenguaje no verbal. La robótica hablando incluso en esa, ¿no? En esa generación de lenguaje no verbal es fundamental, ¿no? Y hay que también saber diseñar, no solamente es el material, sino la forma del material y hacerlos empáticos, porque al final es un factor que vamos a necesitar tarde o temprano. Es cierto que hay robots que no los vamos a necesitar para interacción, pueden trabajar solos, pero bueno, pues la tendencia es a que cada vez se integren más con los humanos, incluso los que están trabajando con nosotros en fábricas, cada vez están más fuera de las jaulas y colaboran más de codo a codo, y literalmente codo a codo, bueno, y cada vez son más seguros para que si se produce algún daño, pues sea el menor posible, ¿no? Me da la sensación que la robótica ya está como en nuestro día a día, pero que no nos damos cuenta. Absolutamente, absolutamente. Quizás no el concepto de robot como lo entendemos como un ente, ¿no? Que tiene todas estas características de cuerpo, pero sí en una versión distribuida, vamos a llamar, ¿no? Tenemos tecnología que nos facilita la vida y nos resuelve tareas. Básicamente un robot lo que pretende es esto, ¿no? Aliviar la tarea al humano. Claro, estamos rodeados en los hogares de todo este tipo de tecnología. Tenemos Rumba, por ejemplo. Rumba es un robot en toda regla, tiene una estructura mecánica que se mueve, tiene un motorcito, tiene sus rodillos para limpiar, pero sobre todo tiene algo que lo hace realmente un robot y no un autómata, y es su inteligencia. Es capaz de hacer un mapa de una habitación y de determinar cómo debe recorrerla para que en el menor número de pasadas la habitación quede limpia. Entonces, nos tendríamos que preocupar que en un futuro los robots, no sé, pues sustituyan el trabajo de personas o no. Creo que hay como cierto morbo, pero también miedo. Sí. Bueno, yo creo que sobre todo, sí, sobre todo hay que ocuparse. Yo a mí la palabra preocuparse, creo que hay que ocuparse, ¿no? Y estamos perfectamente en tiempos de ocuparnos. Nunca es tarde, aunque parezca que el mundo ya está en manos de los robots, estamos absolutamente lejos de eso, de llegar a esa apocalipsis que algunos, de la que algunos hablan. Yo creo que los robots, desde luego, ya han demostrado que pueden ser muchísimo más inteligentes que los humanos en determinadas tareas concretas. Nos ganan sobradamente al ajedrez y para hacer procesamientos muy concretos en determinadas actividades, pues son muchísimo más rápidos. O sea, el ordenador, el robot lo que tiene es la capacidad de, con su inteligencia, procesar un montón de datos, razonar con ellos y obtener una solución muchísimo más rápido de lo que el humano es capaz de procesarla, ¿no? Entonces ahí nos ganan por goleada. Lo que pasa es que aún les falta la inteligencia generalista, ¿no? Esperar a que tenga esa inteligencia generalista como la humana, estamos aún muy lejos, ¿no? Es cierto que hay tareas que son muy sustituibles somos muy sustituibles en algunas tareas los humanos, las que son muy repetitivas, mecánicas y sobre todo si requieren mucha precisión. Ahí el robot evidentemente es el que consigue hacerlo. Ahí no nos... Es ridículo pensar que el robot es un elemento negativo, porque al revés, todo lo contrario. Si no fuera por estos robots, pues no tendríamos aviones, no tendríamos coches, no tendríamos vehículos como los que conocemos hoy en día. Por dar un ejemplo, ni siquiera la telefonía móvil que tenemos, ni los dispositivos, porque eso solo conseguimos hacerlos con robots que son muy precisos y muy rápidos. Haciéndolo a mano sería inviable, ¿no? Entonces, por un lado, hay tareas o hay productos o hay avances que solo pueden alcanzarse si están presentes los robots, ¿no? Y luego, pues esto, pues cuanto más específica y repetitiva sea la tarea, más fácil es reemplazar al humano por el robot. Hay que, por supuesto, como bien dices, estar pendiente, ¿no? Y que toda esa sustitución
se haga de una forma regulada, escalonada y siempre protegiendo al trabajador, ¿no? El gran riesgo que veo es cómo gestionamos estos recursos, ¿no? Es un tema complicado, la verdad, pero yo creo que si me dices la solución fundamentalmente está en la formación. Para mí creo que la manera de que un trabajador en un campo como el de la robótica o en un entorno donde la robótica es muy susceptible de desviar, ¿no? De desplazar al trabajador, la mejor manera de combatir eso es con formación, es siendo una persona entendida del asunto y que un robot, bueno, pues a lo mejor hace unas tareas puntuales que tú hacías, pero dejándote a ti espacio para hacer algo mucho más creativo y estar tú por encima controlando a ese robot que viene a hacer una tarea más concreta, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, estar formados. Cuanto más formación de calidad tengamos, menos riesgo vamos a tener de estar desplazados. Vamos, creo, a tener la oportunidad de usar el cerebro para otras cosas distintas a lo mecánico y a lo rutinario, que eso también nos hace mucha falta, ¿no? Entonces, lo que vemos en las películas es esto de capacidad de autorrepararse o de que tengan este nivel de inteligencia, entiendo que aún estamos lejísimos. Estamos muy lejos porque hay determinadas, vamos a llamarlo habilidades en un robot que muchas veces se las atribuimos, pero es imposible que puedan desarrollarlas, pues porque, entre otras cosas, no tienen intención. ¿Vale? No tienen intención. La intención es algo que el humano maneja continuamente, ¿no? Eh, pues ahora ya me deja de apetecer hacer esto y voy a hacer esta otra cosa, ¿no? Ahora mi intención es cambiar mi rol y en lugar de hacer, yo qué sé, no, en lugar de tocar la batería, ahora voy a aprender a tocar el piano, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber una motivación, una intención y eso es algo muy humano que un robot no tiene, ¿no? Entonces, esto que se dice de que el robot ahora hace una cosa y cuando le da la gana va a hacer otra, que normalmente suele ser que va a hacer el mal, eh, bueno, para eso hay que tener voluntad y la voluntad es algo muy difícil primero de modelar en el ser humano, como para luego llevarte este modelo a un robot para que lo imite, ¿no? Porque al final trabajamos por imitación. Entonces, bueno, pues no hay eso en un robot, ¿no? Es cierto que los robots aprenden, pero sobre lo que tú les enseñas, ¿eh? Es decir, yo puedo a un robot enseñarle a coger un vaso de un estante, luego le enseño a coger el vaso de otro estante y oye, pues a la tercera o cuarta vez que le enseño a coger el vaso en distintas posiciones del estante, luego lo coloco en otra que el robot no ha manejado nunca, ¿verdad? Y lo hace bien. Ha aprendido, porque ha aprendido que es una taza, ha aprendido que es un estante y ha aprendido que la taza se coge del estante. Y eso es a base de demostración, de repetición, ¿no? El lenguaje, aprendizaje por demostración, por ejemplo. Pero ese robot, si yo no le he enseñado antes, es imposible que se le ocurra, primero, que se le ocurra. Qué guay. Entonces, hablando de desarrollo, leí que trabajas en Robotics Lab, creo que es, ¿no? ¿Cómo se llama el laboratorio de la universidad? ¿Qué hace Concha en su día a día? Muchas cosas. Lo bueno de este trabajo es que haces todo lo que quieras hacer y más. Tú decides un poco, ¿no? Hasta dónde te involucras. Es cierto que, bueno, pues hay dos grandes pilares en mi día a día. Uno es la docencia y otro es la investigación. Son dos facetas que hay que atender, son requerimientos obligados, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, pues cuando toca docencia, pues hay que preparar las clases, hay que ir a clase, contar a los alumnos el tema. Yo me implico mucho, es algo que me gusta muchísimo, es mi vocación real por encima de la de investigación. Entonces disfruto mucho, llego a clase, preparo el tema y comparto mucho con los alumnos y bueno, estos alumnos luego pues hay tutorías, hay algunos finalmente les llevas el trabajo fin de grado, otros terminan haciendo un doctorado contigo. Bueno, pues es una tarea de aprendizaje pues mutuo, ¿no? Yo aprendo de ellos de mí y vamos creando grupo, ¿no? Yo creo que es lo bonito en la universidad, a diferencia de, por ejemplo, un instituto, ¿no? Que ahí tienes una responsabilidad como investigadora de transmitir en el aula los conocimientos a la última.
Entonces, bueno, yo creo que la línea de investigación que desarrollo es muy atractiva y al final los alumnos enseguida les apetece venirse al laboratorio y hacer contigo la tesis o un trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es una de las responsabilidades principales y luego otra es la investigación. Hay que sacar adelante proyectos que son ideas generalmente mías y de mi grupo, que nos apetece hacer, que pensamos que son necesarias y que son proyectos de interés a nivel europeo, y entonces pues aprovechamos las convocatorias públicas que hay. A veces también trabajamos con empresas que se acercan para demandarnos algún desarrollo y pues si hay suerte, por ahora vamos teniendo mucha, pues nos dan el proyecto, nos dan el dinero y seguimos para adelante, ¿no? Entonces, bueno, la investigación básicamente pues es para echarle todas las horas del mundo y más. Tienes unos objetivos claros que el proyecto te impone, que tú misma has fijado, pero bueno, para llegar a ellos pues hay mucho que investigar, mucho que hacer. Y por suerte, bueno, evidentemente todo sale bien, pues porque hay un grupo de gente maravillosa, curranta a tope y que tiene una ilusión tremenda, que son mis doctorandos, y que, bueno, evidentemente si yo soy la cabeza visible o más visible, porque ellos siempre están conmigo participando en todo lo que se puede de difusión y de transferencia de resultados, pero si no fuera por ellos, evidentemente pues no habría una línea de investigación. Yo creo que personalmente pienso que la investigación no se puede hacer en solitario, y menos una investigación en robótica tan multidisciplinar. Es imposible que una persona pueda abordar todo lo necesario para, desde la idea hasta la creación del robot, que eso salga bien, ¿no? Y luego hay muchísimas más cosas que los investigadores hacemos, difusión, por ejemplo, divulgación, en fin, entre eso, elaborar proyectos y otras muchísimas más cosas, se nos va el tiempo, básicamente. Claro. ¿Cuántos sois en el laboratorio? Bueno, en mi grupo de investigación somos 10, los que nos dedicamos a robótica blanda. Una media de 10 contando estudiantes de grado o de máster que suelen de forma sistemática incluirse en el grupo para hacer sus trabajos. Luego esta gente acaba y se va, ¿no? Pero entra otro. Entonces, de media tenemos 2, 3, 2, 3, 2, 3, ¿no? Mínimo en marcha, ¿no? Y luego, pues personal más fijo, pues el resto, ¿no? Pues unos 8 más o menos, de gente que más o menos, esto es una pelea, porque conseguir una plaza fija en la universidad cuesta mucho, pero bueno, tengo doctorandos que tienen una trayectoria que creo que pudiera ser acabar en buen puerto y que se mantengan, que podamos mantenerlos en el laboratorio, y otras personas que sí que somos pues funcionarios y que tenemos nuestra plaza fija y que esto nos da estabilidad. Es algo que te exige además el ministerio para poder darte un proyecto, que seas personal estable. Vale. ¿Crees que es una buena preparación entonces para el mundo laboral? Absolutamente, absolutamente. Porque en el papel todo funciona, pero cuando lo pruebas en el mundo real no funciona. Lo normal es que no funcione, pues porque nada es lo que parece, ¿no? Entonces, los robots, aunque tengas el modelo en el simulador, luego resulta que se comporta de manera diferente cuando lo tienes en cuerpo presente, y hay que enfrentarse a esto, ¿no? Yo creo que eso le da un valor añadido al trabajo. Lo hace mucho más duro, evidentemente, a veces pues un poquito fatigoso, pero también, claro, es lo que al final te supone el reto y te da el subidón cuando consigues que el robot o camine o que bueno, pues por ejemplo esta mañana, ¿no? Que conseguíamos que un cuello blando que hemos diseñado para un robot, pues le dábamos golpes al cuello y con carga y todo, con unos pesos ahí colgados, y el cuello controlaba perfectamente sin doblarse, ¿no? Nuestros proyectos, yo lo que oferto siempre a los alumnos no es algo meramente académico para cubrir el expediente. Hablamos de retos reales, de proyectos que están concedidos, que hay que sacar resultados en unos plazos, y ese es el reto. Y entonces, bueno, pues esto tiene esa dificultad, pero por otro lado el atractivo que comentábamos, ¿no? Y a la gente le gusta, echan horas en el laboratorio, pero les gusta porque conocen y aprenden, ¿no? Y entre ellos además se realimentan. Creo que hay un muy buen rollo en el grupo y esto es fundamental, ¿no? Pero luego sí que es cierto que, por ejemplo, tenemos asociaciones de estudiantes en la universidad, entre otras la Asociación de Robótica. Y en la Asociación de Robótica te puedes meter desde primer curso, ¿eh? Incluso si no estás haciendo ingeniería robótica, no es necesario que estudies robótica,
para poder hacer, para poder involucrarte en la asociación de robótica. Te quería preguntar por Teo. Creo que Teo también viene del Robotics Lab. A ver, ¿quién es Teo? Bueno, Teo es nuestro robot humanoide. Es una réplica de un humano, básicamente. Es un robot humanoide con 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, su torso, que además es luminoso y tiene distintos juegos de luces para que sea más llamativo. Y bueno, pues Teo para nosotros es una plataforma en la que desarrollar habilidades, por ejemplo, de manipulación. Es un robot que tiene una bandeja, puede transportar copas sin que se le caigan, puede planchar la ropa reconociendo la arruga y haciendo pues, la presión adecuada sin quemar la prenda, etcétera, para allanar esa arruga, ¿no? Habla lengua de signos porque tiene unas manos que permiten hablar en lengua de signos. Bueno, para nosotros hay un gran reto en Teo que es la locomoción. Cuesta bastante mantener el equilibrio del robot, es un gran reto en este y en todos los humanoides del mundo. Incluidos en el que ahora Elon Musk quiere comercializar, que ya lo ha anunciado ayer, y si lo ves, pues es un humanoide que todavía parece que tiene un cierto tembleque, ¿no? Eso es algo muy típico en los humanoides. Bueno, ojalá y salga bien y podamos ir avanzando entre todos con el tema de los humanoides, ¿no? Dona Concha, ¿por qué es tan difícil mantener el equilibrio en un humanoide? Es difícil porque también lo es en un humano, lo que pasa es que nosotros lo vamos aprendiendo cuando pequeños y no nos damos cuenta. Es difícil porque el robot necesita saber en cada momento cómo está colocado, cuál es su pose que llamamos, ¿no? Cuál es su postura. Y claro, para eso necesitas un montón de sensores, necesitas un montón de tecnología, de percepción. Y hay que procesar muchísimos datos para la estabilidad y sobre todo, aparte de procesar muy rápido, actuar también muy rápido, porque si procesas muy rápido pero luego actúas lento, te caes, ¿no? Qué guay. Tenía una pregunta y es, creo que en general la robótica supongo que es como un ambiente donde hay muchos más hombres que mujeres. Primero de todo, ¿es así? Bueno, ha sido así, empieza a cambiar, está claro. Por ejemplo, ahora mismo en mi laboratorio estoy yo y tengo 2 personas más, 2 mujeres más que trabajan conmigo. A lo mejor hay un 30-35% en mi grupo de mujeres frente a hombres, ¿vale? Antes, pues prácticamente yo era la única, ¿no? Cuando yo estudiaba en mi carrera, pues en ingeniería en técnica electrónica, pues a lo mejor tenía 4 compañeras y en la superior estaba yo sola. Entonces, bueno, pero ahora sí que están cambiando un poquito las cosas. Yo creo que lo que desde mi punto de vista es ridículo es limitarle el acceso al estudio a nadie solo por el hecho de que sean hombre o mujer. Eso me parece una absurdez tan tremenda y además que tiene unas consecuencias muy malas en la sociedad, ¿no? Porque estás desperdiciando talento. Entonces cada uno se dedica o se debe dedicar a lo que le interesa y no debe descartar nada pues porque no sea de hombre o no sea de mujer. Bueno, pues eso es una tontería como una casa y parece mentira que todavía sigamos perpetuando esos comportamientos y esos sesgos, ¿no? Yo creo que la ciencia y la tecnología en concreto ha estado muy atribuida a los hombres y se la ha calificado como de muy dura, muy difícil además de conciliar y bueno, yo creo que al final lo que hay que hacer es un esfuerzo por romper esos mitos que evidentemente pues es una carrera que requiere dedicación, pero yo creo que como cualquier otra. ¿Qué crees que es lo que aporta una mujer en el campo de la robótica? ¿Qué visión o qué es lo que hace diferente que una mujer esté implicada en la robótica y a lo mejor no tantos hombres? Bueno, pues fundamentalmente porque tenemos puntos de vista en determinadas cosas diferentes. Entonces cubrimos todo el espectro. Básicamente es esto, ¿no? Porque evidentemente somos diferentes, pero súper complementarios. Y en según qué cosas, pues interesa que las 2 partes opinen, ¿no? En cómo debe ser el diseño del robot, en cómo debe comportarse el robot, ¿no?
cuando hablamos de robots sociales, bueno, pues cada uno tiene que aportar su perspectiva, ¿no? Y eso es fundamental. Si obviamos la mitad de las opciones, estamos haciendo un robot cojo, clarísimamente, ¿no? Pero hablo de robótica como hablo de cualquier otro campo, ¿no? Yo creo que los foros de debate y de discusión, que son los más creativos y de donde salen las ideas, para que la idea sea buena tiene que ser representativa de todos, de todos. Por tanto, bueno, no sé, no me gusta especificarlo en la robótica concretamente, ¿no? Yo creo que es de cajón que en todas las áreas tenemos que estar presentes todos, ¿no? Claro, creo que se habla mucho, ¿no? de intentar, del impacto, ¿no? O por qué no hay tantas mujeres en el sector de la tecnología, pero a veces también me gusta darle como otra vuelta y es por qué no hay representación de todas las culturas. Claro, el sesgo va muchísimo más allá del género, ¿no? Fíjate, hace no mucho hablaba con una persona que participaba en una comisión que se ha creado en Europa para hablar del robot como persona electrónica, que ha sido una propuesta que se ha hecho. En el caso de que el robot llegara a aprender de forma autónoma y a tener una inteligencia que se escapa a la humana y que por tanto va a actuar según él considera, y ya no como el programador lo programó, sino que avanza, evoluciona y ya nadie sabe por qué el robot hace lo que está haciendo. Entonces llegará a ser una entidad con derechos y obligaciones, porque tiene responsabilidad sobre lo que hace, ¿no? Y entonces se habló del término persona electrónica, que luego eso pues parece ser que se descarta, ¿no? Porque es muy complicado, porque derechos y deberes y cómo pagas ¿no? Cómo pagas lo que has hecho mal, cómo pagas tu responsabilidad cuando hay un problema, ¿no? Si eres un robot. Entonces, bueno, pues... en ese foro se hablaba de muchas cosas, ¿no? Y claro, si vas a diseñar el robot perfecto, vamos a llamarlo así, ¿cómo debe ser ese robot? Porque para cada cultura, ¿no? Es diferente, ¿no? Sea mucho más complejo, entonces se abre el melón, ¿no? Comentabas algo, ¿no? De qué es lo que está bien, lo que está mal. ¿Hay legislación para la robótica? La legislación ahora mismo es una legislación que lo que hace es que en el uso del robot pues legisla y controla que todo se haga adecuadamente, ¿no? Y que el trabajador esté protegido y si hay un accidente pues los seguros tomen responsabilidad y demás, ¿no? Es decir, la integración de los robots en la sociedad es antigua. Las revoluciones industriales han ido tecnologizando a la sociedad y la introducción de esa tecnología ha ido acompañada de una legislación que la ha regulado. Mejor, peor, lenta, menos lenta, y esa es la realidad, ¿no? Entonces sí que hay legislación. Quizás para lo que todavía no la hay es para estos casos que hablo donde el robot de repente toma las decisiones por su cuenta sin que nadie le haya pedido que lo haga, ¿no? Como eso todavía no sucede. Pero bueno, como te decía, la Unión Europea ya está detrás de crear comisiones para debatir esto, ¿no? Y está bien que pongamos primero la venda antes de la herida porque evidentemente la evolución de la robótica es muy rápida y oye, pues mejor estar pendiente y legislarlo a tiempo, ¿no? Pero sí, yo creo que evidentemente hay un mundo detrás, pero es cierto que evoluciona tan rápido. Por ejemplo, el otro día daba una charla sobre robótica y aseguradoras, ¿no? Bueno, las aseguradoras ahora empiezan ya a volverse un poco locas, pues porque a ver qué voy a asegurar y qué vas a hacer, ¿no? ¿Para qué vas a usar el dron? ¿Qué pasa si se cae el dron? ¿Quién tiene la culpa? ¿El dron que se ha vuelto loco? ¿O lo tienes tú que no lo has sabido manejar? ¿Es el fabricante? Bueno, pues evidentemente esto trae otra serie de factores a la ecuación y es cada vez más complejo. Y Concha, hablando de películas, leí que has sido asesora en la película Autómata de Antonio Banderas. ¿Cómo fue la experiencia de pasar del laboratorio a ser asesora en Hollywood? Bueno, pues fue un regalo, la verdad. Esto fue una cosa que inesperada. Yo es que me encanta el cine, sobre todo de puertas de cámara atrás. El mundo del actor, de la actriz me interesa menos. Me gusta lo que sucede desde el que graba con la cámara hasta el que dirige y luego sobre todo la postproducción, ¿no? De las películas de ciencia ficción sobre todo. Y fue una sorpresa, bueno, pues conocí al director
por amigos comunes. Bueno, pues hablamos un día tomándonos una cerveza en un cumpleaños y me dijo que él estaba haciendo una película y, bueno, que estaba haciendo un guión, me contó. Era Gaby Báñez, el director guionista de la peli, y que, bueno, que tenían un guión ya preparado, que a ver que si no me importaba, le conté un poco lo que hacía y que igual me lo podía pasar si a mí no me importaba y tal. Y entonces quedamos, luego en otro momento vino al laboratorio, le enseñé todo, le encantó. Y me dijo, te voy a pasar el guión y me cuentas qué te parece, ¿no? Y la idea fue pues, que tenía que leer el guión y si veía que algo era poco riguroso, pues cambiarlo, hacer una propuesta, ¿no? Y bueno, fue muy interesante pues porque, claro, te das cuenta de, como bien me decía Gabe, dice, aquí no vamos a hacer ciencia, ¿eh? Esto es ficción y lo importante es que enganchemos al espectador. A mí me da igual que esto, hay cosas, hay licencias que nos las podemos permitir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue para mí una experiencia muy, muy guay. Sí, sí. Luego, por ejemplo, con Rosa Montero, la escritora, ella también estuvo escribiendo un libro bueno, pues ahí también había muchos factores tecnológicos que suceden, ¿no? Bueno, ella quiso que lo revisara y también fue una experiencia, bueno, esto sí que fue una experiencia muy sorprendente porque de repente me pasó la novela entera y me la leí, la devoré y la pude revisar de arriba abajo, que no hubo nada que revisar básicamente, dos tontadas, porque Rosa es una tía súper formada y muy brillante y siempre muy acertada en todo lo que dice y en cómo lo dice, ¿no? ¿Se podría ayudar a que más mujeres estuvieran conectadas con todo el tema de la robótica? Que no nos dé miedo, que no sé, que no nos parezca como que es tan difícil, tan lejos. Bueno, yo creo que es predicando un poco con el ejemplo, ¿no? Yo creo que la visibilidad de lo que hacemos hombres y mujeres en el mundo de la robótica, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo, como decíamos antes, que es una disciplina que requiere mucho trabajo, pero también oye, también te da muchas satisfacciones, ¿no? Entonces, sinceramente, tiene muchos ingredientes para ser atractiva y muy pocas razones por las que no escogerla, ¿no? Hablo de la robótica como cualquier otra ingeniería o ciencia relacionada con la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es primero explicarla bien, que la gente sepa qué es lo que es una ingeniería y qué se estudia ahí. Eso es fundamental. Y hay una cosa yo creo que nos pasa en general a las mujeres y es que muchas veces lo que buscamos es la aplicación que hay con esto. ¿Qué aplicaciones tiene, no? Porque nuestro papel ha sido un poco así, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Esto vale para ayudar, ¿no? Si vale para ayudar, me apetece, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una cosa curiosa, pero en las ingenierías que tienen nombres muy de ingeniería informática, donde uno dice, pero ¿esto para qué sirve? Sin embargo, luego hay otras como bioingeniería donde estamos totalmente igualados, por lo menos en la universidad, en mi universidad, ¿no? En la Carlos III y creo que en otras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay una aplicación muy clara y además, curiosamente, de servicio a la sociedad, de ayudar, de investigar, ¿no? Y yo creo que eso ayuda, el entender para qué. Qué interesante, Concha. Me quedaría aquí 2 horas. Qué guay. Que estoy revisando las preguntas, pero yo creo que ya te he hecho un montón. Tengo como el listado final, como ronda de preguntas rápidas, lo que salga, ¿vale? ¿Qué le apasiona a Concha? Uy, la música me apasiona muchísimo. Uf, no sé. Ahora mismo y además la percusión, porque estoy aprendiendo a tocar batería desde hace unos años y me parece algo que conecta con un yo interno o con mi no sé, con mi yo más profundo y resueno, no sé, cuando toco la batería es como que no hay otra cosa y eso es maravilloso, ¿no? Y cuando escucho percusión, ¿no? Y si no te pudieras dedicar a la investigación, la robótica, la ingeniería, ¿te hubieras dedicado a la música o a otra cosa? Sí, por supuesto, sí. Yo creo que mi vocación frustrada ha sido siempre la música, ¿no? Pero bueno, cuando tomé la decisión de hacer una carrera, pues descarté la música, no sé, me fui por el camino, vamos a llamarlo lo que en general se ha pensado siempre, ¿no? El camino seguro, ¿no? Cosa que no puede ser más errónea porque
el camino siempre es seguro cuando es lo que te apasiona, ¿no? Si no te apasiona, no tienes seguridad de nada, lo que sea lo que más cobres o lo que... Eso está abocado al fracaso total. No, pues Concha, que te decía que me parece súper guay que tengas como otra, ¿no? Tu pasión aparte, pero que nunca sabes hasta qué punto, ¿no? Tu pasión por la música, ¿no? Llegará con la robótica y que nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, yo creo que... Bueno, y al final tampoco todo tiene por qué confluir, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es tener pasiones y dedicarle un poquito de tiempo a todas, ¿no? O a una gran mayoría de las pasiones para que no se haga tan monótono todo siempre igual, ¿no? Porque al final también necesitas oxigenarte un poquito en lo que haces. Yo creo que también es sano, ¿no? Y dedicar el día a trabajar, por supuesto, pero también intentar siempre meter estas actividades que te llenan, ¿no? Y yo creo que se puede, ¿eh? Porque yo he tenido mis etapas donde era imposible meter nada, pero me di cuenta que eso es mentira. Por supuesto puedes meter algo, el día es muy largo y puedes meter cosas, ¿no? Bueno, también depende de las obligaciones personales de cada uno, porque eso sí que marca mucho la vida, pero bueno, cuando eres dueña y señora de tu tiempo, desde luego que puedes dedicar una hora a la semana a aprender batería o a aprender cocina o a ir a un show y salir del show como si, vamos, si fueras otra persona, ¿no? Como nueva, ¿no? Qué guay. Sí, creo que tenemos que aprender más a cuidarnos, ¿no? Y a salir de la rutina. Eso es cierto, sí. Sí, yo tengo mucho que aprender, ¿eh? Porque, bueno, pues el trabajo me puede mucho y dedico muchas horas y hay veces que me estreso porque a veces no es muy manejable, ¿no? Pero bueno, ya también una va teniendo una edad y va aprendiendo y sabes colocar cada cosa en su sitio, aunque la inercia la tienes siempre, ¿no? Pero bueno, ya hay ciertos límites que no pasas y eso está bien. Eso es lo bueno de la edad. ¿Dónde te lleva la inercia? ¿Qué reto, qué objetivo quieres conseguir? No sé. Bueno, mi inercia me lleva a tener un grupo de investigación sólido. Yo quisiera que ahora mismo todos los chicos y chicas que están haciendo el doctorado conmigo se quedaran en la universidad. Eso es lo que más me preocupa. Y me ocupa un montón, ¿eh? Eso es verdad. Yo dedico horas por supuesto, en dirigirles la tesis y ellos son muy autónomos, pero me ocupa mucho tiempo el que tengan el mejor currículum, el que expresen sus ideas, el darles vía libre a sus ideas, ¿no? Es arriesgado decir que sí a cosas que no estaban en tu cabeza porque otros te las digan y crean en ellas, pero al final eso es alucinante porque le das alas a la gente y si ellos vuelan, vuelas tú con ellos, ¿no? Entonces, te ocupa el ver cómo lo haces y bueno, pues que nadie se pierda, se desanime y que sumen al currículum, porque desgraciadamente esta carrera es muy meritocrática y para quedarte en la universidad tienes que competir con un currículum que cada vez es más exigente. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, como en todos sitios, ¿no? Pero bueno, concretamente mi mundo es así. Y entonces, bueno, pues preocupada en que lleguen a tiempo y en forma para estar ahí para cuando haya la oportunidad, ¿no? Meter cabeza. Porque pues no hay ni mucho dinero ni mucha estabilidad en la investigación, o no tanta como nos gustaría, ¿no? Entonces es una pena que después de haber invertido tanto esfuerzo en formar a la gente, al final se vayan a otros países y todo lo que han aprendido lo vayan a explotar fuera, ¿no? Cuando precisamente están en el mejor momento de su formación. Fuga de talento. Fuga de talento total, que la hay, pero vamos, a mansalva. La investigación en España es así. Es, es una fuga de talentos y es la realidad, vamos, que no hay quien pueda rebatir esto, ¿no? Están intentando poner vías para que no haya tal fuga, pero la situación pasa por tener sueldos más dignos y mayor estabilidad. Al final el científico, yo hablo por mí, pero bueno, yo creo que es una visión general, se mueve mucho por la vocación, no tanto por la aspiración de ganar dinero, de forrarse. Eso quizás sean más los empresarios y los emprendedores, que son hiper necesarios y también tienen que tener las puertas abiertas para emprender, porque si no nos vamos al garete todos.
Pero bueno, oye, más que, hombre, por supuesto un sueldo digno, ¿no? Pero no, creo que en general el científico lo que pide es tener una estabilidad y poder trabajar en lo que le gusta prolongadamente, porque la ciencia se entiende a largo plazo, no hay nada cortoplacista, así no funciona nada, así no llegas a nada, porque no está en la definición de la ciencia. No, ahí están los premios, por ejemplo, por decirte, los Princesas de Asturias, ¿no? Que tengo la suerte de ser jurado en la categoría científica técnica, de investigación científico-técnica, y generalmente no, 100%, pues todas las candidaturas que estudias y que valoras, suponen décadas de esfuerzo personal y en grupo de personas para llegar a algo que realmente ha sido útil para la sociedad, ¿no? y que debe premiarse, ¿no? Antes de venirme a vivir a Alemania, ¿no? Siempre había escuchado como el cliché, ¿no? De los alemanes son súper organizados, súper productivos. Y no es así, ¿no? Siempre, ¿no? Y como que la marca España como de segunda categoría, ¿no? Y te das cuenta del talento que tenemos y de lo poco valorados que estamos. Pues sí, yo tampoco lo puedo entender, ¿no? Yo tengo la experiencia, por ejemplo he estado ahí en Múnich de estancia, tienen un laboratorio impresionante de robótica, de mecatrónica en el DLR, en el Centro Espacial Alemán, y son muy punteros, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ni más ni menos. Quiero decirte que ahí estamos investigadores españoles que han pasado por ahí y que siguen haciendo estancias y siguen aportando mucho conocimiento a los laboratorios, ¿no? Y lo hacemos sobradamente. Quiero decirte que no notamos que haya un salto insalvable y que no podamos hacerlo. Colaboramos y como el que más, y no. No sé a qué se debe, pero desde luego hay una desvalorización, ¿no? Y eso es así, empezando por el sueldo, que es de risa, ¿no? Porque, bueno, pues hay contratos, hay chicos y chicas que hacen en Alemania sus trabajos fin de grado eh, remunerados con unas becas, con un sueldo todavía mayor que el que aquí en España cobra una persona ya licenciada, ya siendo ingeniero, que a la vez está haciendo su tesis e impartiendo clases. Tengo dos preguntas más. El nombre de una mujer que te inspire. Tengo muchas, no sé. Mira, tengo a mi amiga Marina Naya, que es artista plástica, y bueno, pues es una persona, es como una hermana, yo tengo esa suerte. A mí me inspira todo el rato, o sea, el tener a alguien al lado, la inspiración no significa no sé, la inspiración para mí muchas veces es esa persona que día a día te acompaña y se preocupa por ti, ¿no? Y está pendiente de cómo te va, ¿no? Y se interesa genuinamente por lo que haces, ¿no? Entonces, eso es inspirador, ¿no? Eso atrae mucho de las personas y, bueno, pues a mí concretamente con Marina me pasa, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y la última pregunta, ¿qué consejo le darías a la Concha de cuando era pequeña? Yo creo que ninguno, fíjate, yo creo que a mí nadie me dio ningún consejo cuando yo era pequeña. Yo creo que bueno, no sé, yo también es que me escuchaba mucho a mí misma, ¿sabes? He hecho siempre lo que me ha dado la gana un poco. Por suerte no me ha influenciado mucho el entorno. Aparte de que en mi casa y entre mis amigos, mi familia, nunca nadie me dijo, oh, vas a estudiar ingeniería. No sé. Bueno, en fin, que yo fui muy libre de decidir lo que quería y demás, ¿no? Pero yo siempre he hecho lo que me ha dado un poco la gana. No he sido una persona, por ejemplo, de salir mucho, no me gustaba mucho la fiesta. He hecho lo que me ha apetecido sin estar obligada a hacerlo, ¿no? Me he sentido libre de hacer siempre lo que me ha dado la gana. Entonces, cuando haces eso y no hay consecuencias, pues entonces es que llegas a donde quieras realmente, ¿no? Yo creo que el consejo sobre todo que yo podría darme es ese,
sé tú misma y muévete por tus impulsos, ¿no? Y por tus pasiones y ya está, ¿no? Aunque sean frikis o no, aunque sean corrientes y no estés a la onda, ¿qué más da? Tú haz lo que te apetezca y entonces así estarás siempre a gusto y bien, ¿no? Y tomarás las decisiones más acorde con lo que tú eres. Y yo creo que a mí me da rabia esto de la gente que, ¿no? que critica o que cuestiona. No sé, me parece reducir algo tan complejo como lo que es la personalidad de cada uno y los intereses de uno al tamaño de un grano de arroz. Y siempre tener empatía y entender que no conocemos al que está enfrente ni sus circunstancias. Y es que eso... Sí, yo el tema de la empatía, ¿no? Y de aceptar otras realidades, lo he vivido más de cerca cuando me mudé aquí a Alemania. O sea, aceptar que, ¿no? Tu realidad, todo lo que dabas, ya por supuesto, ¿no? Pues, que cambia todo es, bueno, yo creo que no sé, como el golpe de realidad más duro que me he dado nunca, estando a que 1000 kilómetros de casa, ¿no? Que tampoco no es tanto, ¿no? O sea, no estamos tan lejos, pero el golpe de realidad fue duro. Claro, está bien salir de tu zona de confort, ¿no? Bueno, de todo se aprende, ¿no? Tampoco hablando de la zona de confort, no creo que haya que hacer una carrera todo el rato para salir de la zona de confort. Con lo que, afortunados los que tenemos una zona de confort. Eso, como para querer salir. ¿Qué dices? Si se está muy bien en la zona de confort, no hay que estar todo el rato, ¿no? Pero bueno, si sales, pues está bien porque aprendes. Y cuando vuelves, pues dices, pues mira que estaba yo aquí bien. Y te reafirmas un poco en que tu zona de confort es la que es, ¿no? Y eso también está bien, ¿no? Y tener raíces entendidas como, pues, un asentamiento, ¿no? Con una forma de ser y con un círculo de amigos, de familia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y es vital, ¿no? Si no vas descabezada todo el rato, madre mía. Y hasta aquí el primer podcast. Qué privilegio haber hablado con Concha. Tengo que decir que ha sido muy difícil editar casi las 2 horas de conversación, así que lo siento mucho, Concha, pero espero que lo que ha quedado os haya inspirado tanto como a mí. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.